con la música de Slayer comienza esta edición de jueves aquí en el lado oscuro en Radio Futura. Bienvenidos a la hora maldita. Y esta noche, al igual que ayer, continuamos con el ciclo de entrevistas especiales. Esta noche 2 invitados de lujo. Sí, vos también. No mires así. Buenas noches. Después de lo de ayer pusiste la vara muy alta. Pero el primer invitado de lujo es el señor Ernesto Esclavo. Gracias. Así que usted vaya para atrás, por Hasta favor. mañana. Bienvenido Ernesto Esclavo, bienvenido Carlos Musetti. Un gusto estar aquí contigo, de este otro lado del mostrador, escuchando música, compartiendo charla. Y bueno, deseándote a ti lo mejor para el nuevo ciclo de vida que se te abre en muy poquito tiempo. En breve nomás, en breve. Pero bueno, un placer tenerlos por acá a los dos. Ahora sí puedes hablar. Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Está por allí también Richard. Buenas noches. Uno de los grandes guitarristas de la escena local, que se viene con nuevo material en breve. Sí, ya lo vamos. La primicia para ustedes, por supuesto, antes de irse. Va a estar sonando Va a estar antes de que la partida va a estar sonando aquí el material de Wizard González. Bueno, hablar de Ernesto Esclavo, hablar de uno de los periodistas más consagrados de nuestra escena, no solamente a nivel local, sino internacional. Y de Carlos Musetti, que está asociado a lo que es la edición local del Wacken del Metal Battle. Y también una edición que como que los unió un poco a ustedes, ¿no? Vos estás del Vamos también. Mirá, no sé si fue bueno o malo para vos eso, Ernesto, pero... No, fue realmente bueno porque, o sea, digo, en parte siempre digo de que, como decía Gonzalo Farrugia, la vida mueve sus cartas, el destino juega sus cartas. Yo había tenido la oportunidad de hacer la producción del Yamaha Music Quest, que era un evento, un concurso que llamaba Todo Música en nuestro país. A mí me había quedado realmente un mal sabor de boca, si bien a mí me ha hecho una muy buena producción con Andrea Moroso. ¿En qué y la año, gente de de qué toda la estamos música. hablando? Y estamos hablando de 93-94. Yo consideraba que el concurso tenía que sacar una banda que pudiera competir como mínimo en la rueda de Argentina. No tengo problema en decirlo, se han pasado una cantidad de años. Había una banda que se llamaba Zener, que era excelente. Estaba Rafael Trabal por ahí, estaba Alberto Piñero, un excelente guitarrista. Alejandro Espuntón en los vocales. Era una banda de primera, incluso hasta gente que no era del palo como Jorge Nasser decía que esta banda tiene que ir. Y hubo un veto, y ese veto se llamó Popo Romano, que dijo que tenía que ir una banda de candombe. Fue el Tunda, así como fue, vino. No hacía una mala música, pero digo, necesitamos realmente poner Otra segunda, cosa, ¿no? otra O sea, cosa, había claro. estado el anterior Hugo Fato Lucio de los Pusilánimes, pero realmente era más nombre que otra cosa. Y yo me estaba en ese momento viviendo en España, estaba haciéndose un contrato con una empresa hotelera allí de Mallorca, un lugar donde yo viví desde el año 2002-2015, y un día recibo un email de Carlos Closmo diciéndome que tenía la idea de querer hacer el concurso Metal Battle for Wacken. Yo había trabajado para una radio web de Valencia que se llamaba TNT Radio Rock. Había ido por ese medio justamente a cubrir la edición del año 2006, la reunión de los Scorpions, o sea, enteros. Es más, y dicen, la gente entendía que fue una de las mejores fechas de Motorhead en la historia del Wacken. Y bueno, digo, como vos sabés muy bien, hubo que venir acá, poner la cara, poner la ropa, quemarse. Y naturalmente, esto no es ir en contra de las bandas, por favor, todo lo contrario. Digo, las bandas tenían naturalmente su desconfianza en un hecho, un concurso que no se conocía. Preguntaban una serie de cosas. Yo me acuerdo de la reunión que tuvimos en la comuna con muchos de ellos acerca de los derechos de autor. Y bueno, lentamente esa primera edición, que como se refirió en un momento, digo, aquí en tu micrófono, Gerardo Techera, fue una beta de lo que iba a ser el concurso, se fue imponiendo. Y también esas mismas bandas que fueron entrando, digo, a cada edición, fueron obligando a esta producción, que naturalmente no tiene los grandes medios que tienen otros países en el mundo en este mismo concurso, y que se hace todo a absoluto pulmón, hasta pagándonos cada uno el boleto en nuestra casa, allí donde vamos. Se ha logrado no solamente imponerla, sino de que tenemos una banda cada 2 años y siempre entre los 20 o los 15, dejando muy buenas perspectivas de prensa, y algunos de ellos, bueno, con posibilidades, como fue el caso de Libertad o Muerte, o como fue el caso de la primera que fue Rotten Set, que entró en el film
de esa misma Era edición. del Wacken, sí, Yo sí, creo sí. que la misma vía de los hechos, todas estas bandas nos han obligado a Cuando te llegó el tratar mail, de hacer algo cuando mejor. te llegó el mail de la información, ¿te pareció una locura? ¿Te pareció algo viable? ¿Algo...? Sabía que era muy difícil, pero yo no sé por qué son esas cosas que se te dan de que tenés una fe ciega de esto Puede puede andar. funcionar bien encaminado. Y la primera serie de cosas que le dije a él a través de mail, no hay que hacer esto, o sea, referido a otros concursos que se habían hecho en nuestra escena. ¿Y te hizo caso? Yo pienso que sí, porque no solo sobrevivió, sino que la siguiente edición, las propias bandas, en su esfuerzo por querer ganar el concurso, subieron la palestra y subieron el nivel. Y es más, en la última edición realmente podía haber estado entre cualquiera de las 4 bandas finalistas. Y va a ser muy difícil llegar a una puesta en escena y una calidad de lo que hicieron ellos en esas 4 fechas. Siempre en nuestro país, todo lo que tiene que ver con lo cultural, en momentos difíciles se ha expresado. Ha sido en la década de los 60, la convulsión que nosotros vivimos, luego el mayo del 68, ha sido finales del siglo XIX, la reforma valeriana, y este es un muy buen momento para el metal uruguayo. ¿Qué es lo que falta en un país de 3 millones? Público. Bueno, ayer lo decían Fabián y Gabriel. Pero la calidad está. De eso mismo, que ellos veían como que el metal acá está como en un momento inigualable, pero falta público. Lo que falta es público, entonces Todavía falta eso. hay que ir a un lugar que sea público. ¿A qué me refiero yo? A conquistar esos públicos. Sepultura y Angra son la última gran salida de Brasil. Sí. O sea, la palabra público no tiene por qué asustarnos. O sea, si Argentina no ha levantado una banda y si Brasil no ha levantado una banda desde finales de los 90, ¿por qué no puede ser una uruguaya? Pero tal vez trabajando directamente en otros medios, como el europeo o el americano. Yo pienso que el europeo, vos sabés muy bien, Jorge, que la situación, digo, del género del metal, de esta subcultura, de esta contracultura que es dentro del rock, digo, el metal, está teniendo un momento muchísimo más difícil incluso que el uruguayo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Aquí vamos, viene una edición en el 2019 y veremos con qué nos encontramos. De eso vamos a ir hablando un ratito. Pero bueno, hagamos un poco de historia. ¿Cómo te surgió la idea, Carlos, de esto? Bueno, creo que en parte vos sos, no sé si padre, pero tío seguramente. No, padre de- No, padre no, pero tío seguramente sí. Fue de los que se jugó la ropa en ese momento, porque se había que salir a dar la cara, había que salir a apoyar una cosa que era nueva, que no se tenía los medios económicos para hacerla. Digo, vamos a decir las cosas. Hubo otras personas también, caso Pocho Puyol, que Pocho. salieron, digo, a jugar a la cancha y a Pocho, ponerse la Pataca. camiseta con el Metal Bat. Jorge Pataca Pataca también. también desde el principio. Melissa se sumió después también. Sí, ni que hablar. Bueno, la idea nació 2009, cuando fuimos contigo la primera vez al Wacken. Que vos te acordás a veces, vos te reís que yo me decís que yo no quería ir, o sea... En ese Es que momento... en realidad mira, claro, estábamos acreditados para ir al Wacken en el 2009 por la revista El Lado Oscuro. Pero este señor decía, al Wacken, decía, no me da muchas ganas de ir, no sé, no conozco nada. No, había, yo qué sé, un tema de prioridades en ese Yo momento, decía, digamos... una vez que estés ahí no vas a querer volver, le dije. Tal cual. Y bueno, ¿cómo fue? Después de eso. No, y después de ahí ¿Qué fue, pasó? fue alucinante. O sea, creo que a todo el mundo que va por lo menos la primera vez le pasa lo que nos pasó a nosotros. Que una vez que vivís eso, vos decís, ¿cómo estaría para vivir esto en nuestro país? O sea, poder organizar algo. O sea, ves cómo trabajan los tipos, ves cómo se organizan y vos decís, bueno... Porque ese concurso ya se estaba haciendo para otros países desde el año 2004, de si no me 2004. equivoco, ¿no? Sí, sí, más allá de Metal Battle, o sea, la idea del Wacken en Exacto. sí, o sea, la idea de un festival grande, de traer bandas internacionales, de 3 días, acampar, todas El esas festival que cosas. empezó en el 89. El Wacken en O el el 90, 90, el 90 primera 90. edición, y el Metal Battle 2004. Y bueno, un poco venís con la idea de decir, bueno, quiero compartir esto con mi gente. O sea, la primera idea, la original, digamos, es hacer algo acá. Con el tiempo te vas dando cuenta que es imposible, económicamente es inviable hacer un festival de esos en Uruguay. O sea, no hay gente para hacerlo. Entonces, bueno, la otra posibilidad, ¿cuál es? Llevar una banda para allá. Estando en 2009 nos enteramos que... Yo en ese momento no sabía que existía el Metal Battle. Me enteré hablando con la gente ahí, no creo que con Gerard, el brasilero de Nuclear. El alemán. El alemán, es verdad, alemán que vive en Brasil. Y ahí nos enteramos, inclusive cuando yo en un momento le dije, ¿cómo estaría para hacer un Metal Battle en Uruguay? En ese momento el único país latino que lo hacía era Brasil. Ese fue el último día que ya estábamos todos. Ya estábamos, sí, ya un Sí, descontrol. sí. Pero el brasilero mismo nos dijo, no, la verdad, no, Uruguay no te van a dar pelota, dijo, directamente. En ese momento es más, lo dijo, esfuérzanse para hacer un Metal Battle, para llevar una banda al Metal Battle Brasil, que se iba a hacer supuestamente el 2010, que nunca se hizo. Y bueno, nosotros quedamos con esa idea, yo creo por lo menos quedé con Bueno, eso. Brasil era el único país que estaba llevando bandas De a través del Sudamérica. Metal Battle de Sudamérica. De Sudamérica. Hasta ese momento. Y México y Centroamérica se sumaron en esos Sí, años. pero en ¿eh? Sudamérica solamente era Sudamérica Brasil. sí, y nunca había ido otro tampoco Sudamérica. Y bueno, y eso quedó ahí un poco latente. Y un día por allá por 2011 habrá sido,
No sé por qué, viste, cuando te levantás con esas, te levantás con la idea fija, ya me pasa esas Esas cosas. ideas a veces, locas del cosmos. esos sueños abstractos que tiene uno, viste. Y decís, ¿Por qué no? ¿por qué no? Vamos a empezar a mandar. Y te dije a vos, inclusive juntamos un par de días, yo te dije, aparte está bueno. Y también inocentes, ¿no? Dijimos, bueno, vamos arriba, le mangueamos un pasaje al Ministerio de Educación y Cultura, uno al FONAN, el otro al fondo de no sé qué. Sale todo, está Los buenísimo. reyes son los padres. Sí, eso te enterás cuando sos grande. Pero bueno. Bueno, si no teníamos ese impulso, capaz que no lo hacíamos directamente, ¿no? Sí, Y bueno, empezamos a contactar a los alemanes. Primero empezaste vos, después agarré yo la posta. Vos también en ese momento tenías otras prioridades y un poco te fuiste abriendo el proyecto. Yo seguí rompiéndoles a los tipos, son muy duros los alemanes. O sea, estuve un año prácticamente cruzándome ahí con los tipos, ¿viste? Siempre le decía una cosa, ¿cómo vas a solucionar tal cosa? Así. Y tal, o sea, los tipos era poner un palo en la rueda. Más que nada creo que es para... te estaban tanteando, ¿no? A ver, Yo creo que seguramente... sí, más que nada es ver un poco el compromiso que tenés Bueno, vos y qué tan es, serio venís. es el nombre de ellos también que están Exactamente. licenciando para algo. No, aparte de los tipos decirle Uruguay, porque vos decías Brasil, capaz que decís Chile, Argentina, países grandes, bueno, México, ni que hablar. Pero vos decís Uruguay, No, por ahí en Argentina tampoco estaba hasta ese momento. En Argentina Era tampoco solo estaba. Brasil. Y por eso te digo, aparezca un paísito allá de 3 millones, allá en el sur de todo, y ¿por este qué no? loco quiere hacer. Y bueno, ya te digo, estuve un año insistiendo, hasta que un buen día me llega el mail que estaba esperando todo tanto tiempo que me dice, let's do it. Y yo todavía, Y ¿viste? ahí se te hiciste encima. No me hice encima, me quedé mirándolo. Y te dije, let's do it, ¿qué significa? ¿Que lo vamos a hacer? Le digo. Y ahí me dijo, sí, vamos arriba. Así que bueno, firmamos el contrato y ahí arranqué con toda la historia. Y ya. Y ahí no había vuelta atrás. Y ahí ya. dije, ¿dónde me metí? Y ahí fue ¿Para donde qué organizamos- dije que sí? Ahí fue donde, bueno, empecé a contactarlos a ustedes, al Pocho, a Ernesto, ni que hablar, a vos, a Patacas. Y bueno, lo primero fue organizar aquella conferencia que hicimos, que hablaba Ernesto recién, allá en la comuna. Diciembre, ¿no? ¿El 2012? Octubre de 2012, septiembre-octubre fue. En agosto fue cuando hice el anuncio, el 25 de agosto, fecha patria. Claro, los alemanes, Un patriota, los ¿no? tipos me lo confirmaron por allá por junio, julio. Y yo le digo, lo subo a la web. El tipo me dice, no, primero vamos a esperar a que pase el backend de este año, que en ese momento el de 2012, ¿no? Para anunciarlo. Bueno, está listo. Pasó julio y bueno, ¿lo puedo anunciar? No, esperaba porque un par de semanas, porque no sé cuándo, no sé qué. Le digo, mirá, acá en Uruguay, 25 de agosto es justo el día de la independencia, el día perfecto para anunciarlo. ¿Qué te parece? Bueno, dale, me dijo. Y tal, yo ahí subí en Facebook, en algunos grupos y todo, puse un loguito de voz que me acuerdo hasta hoy, y que decía, el 25 de agosto va a haber una novedad para Uruguay. Y ahí empezaron las especulaciones, todo hasta el 25 que dije qué era lo que pasaba. Y después la conferencia. ¿Y cómo estuvo esa conferencia? ¿Fue media dura? ¿Fue Fue complicada? difícil, sí. O sea, mucha gente preguntaba muchas cosas, claro, mucha gente desconfiada. También. El uruguayo viste que es desconfiado de por sí. Sí. Vamos a ser Pero- sinceros. Esa desconfianza estaba dada en hechos reales de que había habido varios concursos en nuestro país que eran tan auténticos como el billete de $3. Bien, entonces la naturaleza llevaba de que las bandas querían saber cómo se hacía, a dónde ibas, qué ibas a ganar, dónde iban tus derechos de autor. ¿Y qué Fue una condiciones? conferencia bastante dura en ese sentido. Pero no dura en el sentido de porque las bandas tuvieran una mala onda con el concurso, sino porque desconfiaban del concurso. Claro. O sea, vos caías con un obelisco pintado de rosado, muy lindo pintado, pero no sabías para dónde iba esto. Y bueno, y eso fue generando otras cosas. La gente, además, empezó, digo, sobre todo el tema de las bandas, hubieron bandas que confiaron, hubieron bandas que incluso defendieron el concurso a través de Facebook, porque hubo otras que se tiraron incluso para atrás, clasificando en la primera rueda. Y aquí estamos, a consecuencia de mucho trabajo y mucho huevo puesto de por medio de parte de mucha gente. O sea, al día de hoy se ve el resultado en la última fecha, Sí, pero esto Lo termina, hemos hablado. pero en realidad empieza mucho antes. Y hay una cantidad de trabajo que no se ve no solamente digo, de quienes formamos parte de la producción y de la organización, sino que se ve de parte incluso de los músicos que van más temprano a probar el sonido, que te tratan de buscar el tema de las luces, etcétera. O sea, los propios concursantes han buscado de que el propio concurso se vaya perfeccionando y mejorando. 2019 tiene unas características muy particulares, que es la 30ª edición del Wacken en Alemania. Ningún, por así decirlo, ningún Otro festival festival. en Europa ha pasado de los 20 años. Ni siquiera el legendario Monsters of Rock De en Castle Donington, Donington. ni siquiera el Isla de Reit, ningún festival inglés, ningún festival europeo, ni el Brujas holandés han podido llegar siquiera a la fecha que va a llegar, ¿no? el Wacken. Ese es el gran desafío, mandar una banda uruguaya, tratar de mejorar aún las cifras en los resultados. Y bueno, digo, vamos a ser realistas, sí, ganó México la última, a mucha gente no le puede gustar el estilo de la gente de Jet Jaguar, eran excelentes en lo suyo. México es un mercado muy importante en Latinoamérica en estos momentos. Hace cuestión de un año y medio yo estaba hablando cuando
una vez que vino aquí por una cuestión de México Darío es Norteamérica Samarvide, y es algo... y dice, estamos pegados al lado de Estados Unidos, o sea, es Norteamérica. poco tiempo de que en cualquier momento México va a pegar una banda. Como hay en la historia del rock y del metal en Estados Unidos, una cantidad de músicos mexicanos y venezolanos incluso que han estado en medio de ellos. O sea, hoy, hace un rato escuchamos a Slayer, tenemos cubanos, hace un rato escuchábamos a Ozzy Osbourne y tenemos cubanos por allí también, tuvimos a un mexicano como Randy Castillo al lado de Ozzy, y podemos dar una lista muy larga. Sí, o sea, sí. forma parte de esa universalización de este género. Como hace muchos años yo tuve la oportunidad de entrevistar a Chuck Billy de Testament, que hace tiempo hizo fecha de que ellos vinieran acá, y eran esos shows que vos quedás alucinado, porque decís, bueno, esta banda ya con una carrera tan importante, digo, el show que dieron aquí. Y Chuck Billy decía una cosa referida al metal que era muy importante, y le tengo una duda con él, que habíamos hablado de conseguir un libro sobre la historia de Siño Charrúas, porque en el 91 cuando fueron a Argentina y tocaron en Vélez, yo tuve la oportunidad de hablar con él, con Greg Christian, gentileza de Jorge Jacobelli, el baterista de Primal. Y él me decía una cosa, igual que los indios, me dice, el metal es un sentimiento universal y es una tribu global. Y eso es lo que tiene que ir a defender cada una de las bandas que vayan a concursar este año, y cada una de esas bandas que pugnen por ser la ganadora de la próxima edición. Yo lo voto para presidente. Después de aquella primera edición, ¿se replantearon volver a hacer una segunda? Sí, la idea siempre fue. Pero sí. hubo alguna duda de decir, a pesar de los palos recibidos y todo, no, creo que la ese duda clima fue medio más, rarecido que hubo. Creo que más la duda fue durante el desarrollo en sí que una vez que se hizo. Porque, o sea, yo la gran duda que tenía una vez que terminó el concurso, más antes de terminar el concurso, antes de la final, que lo hablé con las bandas, era el tema de que la banda que fuera la ganadora, fuera quien fuera, tenía que llegar, sea como sea. O sea, hubiera plata o no hubiera plata, había que ir. O sea, no podíamos, después de haber abierto esa puerta, no podíamos dejarla. Claro, decir, bueno, claro. Uruguay no puede ir porque no tiene plata. Porque aparte creo que... No, era un papelón. Aparte era un papelón no solo para Uruguay, yo creo que para Latinoamérica. Un poco Sí, también sí, éramos sí. el experimento nosotros. O sea, atrás nuestro vino Argentina, creo que Chile está por ahí, Colombia está en la vuelta, Venezuela también está en la vuelta. Digo, yo creo que si salía mal lo nuestro, yo creo que los que venían atrás se le iba a complicar mucho más entrar. Claro. Y no nos pagaron nada por eso. ¿Y hubo algunos cambios para el 2015, en la segunda edición? ¿Implementaron algunos cambios? Sí, el cambio más grande fue el cambio de local. O sea, salimos de la comuna, fuimos a BJ, un local más grande, mejor sonido, mejor iluminación. Bueno, pero también otro tema de cantidad de jurados también, ¿no? Ya en el 2015. Cantidad de jurados, y ya en 2015 cambiamos el método. En vez de tener 5 jurados, empezamos a hacer jurados, ¿cómo se dice? En 3 grupos distintos, tres categorías distintas. categorías. Y jurados un mínimo de 30 a 35 personas. O sea, la idea es tener un abanico lo más grande posible en cuanto a gustos, en cuanto a opiniones. Y de paso, si alguna banda enojada nos quiere pegar, somos más nosotros que ustedes. ¿Cómo fue esa primera experiencia en Alemania con Rotten State? Alucinante. Era todo nuevo, pero fue alucinante. Digo, para empezar, yo justo hoy venía un poco acordándome de todo eso, ¿no? Para empezar, nosotros en la previa, yo por lo menos llegué a contactar a las 29 bandas de los demás países. En ese momento hacíamos un programa con la gente de La Jaula. Y bueno, la idea era presentar a todas esas bandas, pero para presentarlas tuve que estar atrás de cada país, cada vez que había una final, contactar a la banda, conseguir la biografía, conseguir unos temas, escucharlo, en general, hablar con ellos, ¿no? Inclusive es más, con la gente de México, de Centroamérica y España llegamos a hacer entrevista en vivo. Entonces, claro, llegamos allá y nos conocíamos con todos, con ellos, con los promotores y todo, éramos una familia, aparte acampamos todos juntos y todo. Y bueno, la experiencia fue alucinante, o sea, fue una locura que pasó el primer día cuando se nos cayó el tubo por la montaña, casi se mata, casi morimos de un ataque nosotros. Pero no, la banda muy bien, sonó muy bien. Muy buenos comentarios tuvieron después y alucinante. Para que la gente no conoce, no sabe cómo es el método de votación allá en el Wacken, en el festival mismo. ¿Cómo es que votan a todas esas bandas de los distintos Metal Battle de cada país? Y allá en el Battle, también hay un jurado grande, o sea, son los 30 promotores de los 30 países, ¿no? Más algún promotor de algún país que está en pausa, como le llaman ellos, o sea, que no está participando, que esté ahí, más algún invitado, más la gente de la organización también. Son 35 o 40 personas más o menos, y cada uno elige por su gusto, o sea, gusto personal, no hay deliberación ni nada. Cada uno va a hacer un voto cantado, vota 5 bandas. Ahora son 5, antes eran 3, en la época de Rotten fueron 3. Y bueno, la que tiene más puntos gana. ¿Y la segunda edición cómo la vivieron? ¿Más liberados? ¿Más sueltos? Sí, no, o sea, yo tenía un poco el susto las primeras fechas, sobre todo con el tema de BJ, ¿viste? Que era en la comuna, yo lo había armado la cosa para más o menos no perder, en caso de que fuera el peor de los casos, no perder mucha plata. En el peor de los casos, se podía llegar a perder mucha plata. Y la plata salía del bolsillo de uno. O sea, otros costos. Otros costos, y claro, no hay sponsor, no hay nada. Pero no, por suerte ya la segunda, tercera fecha ya más o menos... ¿No lograron ningún sponsor, ningún apoyo, nada? Apoyo de nada. No. Inclusive los fondos que hay por ahí en la vuelta, salvo el Fondo de Incentivo Cultural, que no pone plata directamente, tampoco. O sea, FONAM una vez puso, pero una cantidad mínima.
O sea, tus ideas iniciales de que te apoyaran y te pagaban pasajes, definitivamente. te diste cuenta que no era así. Yo cada vez que llega la declaración de interés cultural o de interés ministerial, de los 3 ministerios que lo declaran, abajo te ponen, sin que esto signifique erogación alguna. Ya esa frase la sé de memoria. Ya sé lo que significa erogación, que no lo sabía. Estamos charlando con Carlos Musetti, con Ernesto Esclavo, comentando un poco también todo lo que ha sido el Metal Battle de Uruguay y el concurso que ha llevado ya a 3 bandas uruguayas al festival más importante de metal en todo el mundo. Hoy hablabas de, Ernesto, de lo que fue la evolución de las bandas locales en cada edición del Wacken, ¿no? Sí. Eso fue a nivel visual, a nivel musical, a nivel de todo. Yo creo que yo le agradezco a mucha gente, entre ellos a Sebastián Martínez Souto y a Closmo, que me hacían ensaladas por internet y me tenían al tanto los años que yo estaba afuera, más allá de interés propio. Recién hacía YouTube en esos años y yo me enteraba de lo que pasaba acá. Y si bien, o sea, vos me podés decir, bueno, está el tema de los métodos de enseñanza, la tecnología digital, mejores instrumentos, todo lo que vos quieras. Pero se notó del 2007 para acá un cambio importante en la escena. Todas esas bandas nuevas que estaban surgiendo notaban el grado de compromiso de las que venían atrás, ¿no? Fueron mucho más maduras incluso que las de otras épocas, porque tanto las bandas viejas, por así decirlo, como hace experiencia, como esas nuevas, combinaron de que esto es para todos y esto es para salir adelante. O sea, ¿vos viste un aprendizaje de las bandas? Sí, de todos. Y en el sentido de sonar bien, una puesta en escena, poner una estética a nivel de la vestimenta de cada uno. O sea, dar un show. Tal vez todo ese tema, incluso como se refería de Jorge Patacas hace un par de días, que le mandamos un abrazo, referido a que se pensó ya no el tema de voy a hacer un buen videoclip, voy a hacer una buena sección de fotos, voy a hacer una buena tapa, incluso con la ilustración como tenemos en el caso de Crystal Gates, que está hecha por Jean-Pascal Fournier de Francia. Estamos hablando del portadista de Avantasia, de Edga, de Immortal, de una cantidad de bandas importantes. O sea, las propias bandas de acá han adquirido para sí mismas y para la escena un compromiso muy importante, y ya no está ese tema de la chacrita de yo hago trash, yo hago gótico, yo hago esto, sino que todo el mundo hace cosas diferentes. Todas estas cosas, como las fiestas de la Primavera Negra, denotan una importante sentido del protagonismo, sí, pero también el sentido de la madurez. El gran tema del metal uruguayo siempre ha sido de que no ha pasado de ser de una manifestación, una tendencia, a un movimiento. Esta es la vez que estamos más cerca de ello. Yo no sé si el Metal Battle es la causante. Yo pienso que el Metal Battle es una de las herramientas que incentiva a darse cuenta. Es o nos salvamos todos y hacemos las cosas profesionalmente como se hacen en el exterior, o nos morimos. No hay otra opción. Yo creo que el Metal Battle es una de las excusas, digamos, que tienen las bandas de levantar la vara, como decimos siempre, o sea, de mejorar su nivel. El tema es que vos haces una buena presentación en el Metal Battle, el show siguiente vas a seguir haciendo ese nivel, no vas a bajar. Y lo mismo pasa con el Metal for Ladies, pasa con la Primavera Negra o por lo que sea. Digo, las bandas están buscando día a día mejorar, y una vez que subís la vara no la bajás de vuelta, que eso es lo bueno. Ernesto, vos que tenés también contacto y tenés participación en medios internacionales, ¿llegan a esos medios lo que sucede acá? Sí. Lo que ha pasado con el Metal Battle de Uruguay, sí, las bandas que se han presentado. Sí, es más, yo te diría, hubo más repercusión en la Argentina del Metal Battle Uruguay que del Metal Battle Argentina. O sea, vos lo sabés perfectamente, que en un momento que llevaste una revista, vos generalmente, o me ha pasado con una cantidad de bandas, incluso Sátrapa en su momento, o sea, vos estás durante años tirándole un medio el nombre, quiero hacerlo, pues tienen un disco nuevo, y el medio te dice, no. Yo planteé, quiero hacer una nota dedicada a la final del Metal Battle, y automáticamente me dijeron que sí. Y me dijeron, por favor, fotos buenas. En ese momento teníamos en Uruguay a Guillermo Cardoso, un muy buen fotógrafo que había trabajado con nosotros. Es más, él era el presentador en la segunda edición, no pudo venir de Maldonado y subí yo a arreglar la pelota, por así decirlo. Y fue realmente así, o sea, se ha generado toda una cultura en torno al Metal Battle de Uruguay. O sea, el Metal Battle de Uruguay ha sido un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Capaz que acá no nos damos cuenta de todavía de eso, ¿no? Capaz que no hubo un conocimiento cabal de lo que se ha logrado, ¿no? Te voy a dar yo los años que estuve allá afuera y por los años que también trabajé en revistas argentinas y españolas, obviamente te contactás con otros colegas de otros lugares.
Un compañero mío de trabajo que ahora digo, está dedicado a la programación de computadoras para meteorología en Alemania, en Dortmund, Thomas Tretz, que había trabajado en la Rock Hard de Alemania, me preguntó, ¿quién es el demente que está cantando con esa banda que se llama Rotten State? Es un demonio, es como ver a Anthrax, ¿no? Pero si fueran jovencitos. Esas pequeñas cosas son las que te generan como un caminito de Hansel y Gretel. Este es el camino, no hay otro. Pero no hay otro en el sentido de... Esto es la forma en la cual ellos hacen las cosas. Claro. Si queremos entrar al mundo, esta es una de las formas. No hay un ABC, pero hay un A y un B, el punto C. Vos podés tener excelentes instrumentistas en tu banda, pero si no se te ocurren los riffs, las letras de las canciones con las cuales la gente se identifique, estás perdido. Entonces, por ahí ha estado realmente este camino que ellos está... Yo la defino de cierta manera, esta nueva ola de metal uruguayo que se produce cada 5 o 7 años inexorablemente. Las características de esta última es que convive con la anterior, coacciona con la anterior. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, estás teniendo bandas que tienen 15, 20 años y están siendo este acto de apertura las bandas nuevas y trabajando muy bien. Y no viendo otras situaciones como veías en Argentina o en Brasil, que el telonero jugaban a tirarle la cerveza, sino con un respeto, con una puesta en escena, con una escenografía, con un trabajo de luces. Yo creo que por aquí está una de las vías de camino. No hay un ABC, hay un A y un B, y la consecuencia es trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Y vos, Carlos, notaste esa respuesta del exterior con lo que fue el Metal Battle Uruguay, con las bandas? Capaz que hablando con otros productores de Metal Battle de otros países. Sí, lo noto como repercusión de Uruguay, no sé, pero difusión sí, seguro que sí. En otros países no he tenido tampoco, la verdad, no he tenido tiempo de chequear demasiado. Digo, el tema de lo que hablamos debería hacerlo. No Usted es el productor de Metal Battle, debería hacerlo. Trabajo 27 horas por día, Rogelio, no puedo. ¿Y cómo estuvo la segunda y tercera experiencia en Alemania? La experiencia bien, o sea, las bandas han tenido buena respuesta. Soul Effect particularmente muy bien le fue. Aparte los locos laburaron muy bien. No es que Libertad o Muerte no haya laburado, eran estilos distintos capaz. Pero Soulless hizo lo que yo siempre le he dicho a las bandas que tienen que hacer allá, de laburar, repartir discos, contactarse con gente de prensa. Bueno, no sé, contactar con los organizadores del festival. También le llegaron a dejar un disco a Jansen, a Thomas Jansen también, ¿no? ¿Quién es Thomas Jansen? Para el que Thomas no Jansen conoce. es uno de los dos dueños, digamos, de los creadores del Wacken. Bueno, también, ¿por qué no? Tomarse una cerveza con quien hay que tomar cerveza, o sea, estar en pedo y en joda con quien hay que estar también, pero son cosas que también son productivas, son relaciones públicas también. Bien que te sacaste una foto con todo Oropello, o fue Jorge, no sé cuál. Los dos fuimos, los dos. La envidia absoluta. En el 2009 fuimos los dos. En 2009 sí, fueron. Los dos, sí. No, Caímos 2009. ante la tentación, no podíamos dejarla pasar. Éramos embajadores de Uruguay. Fue para el Closmo que me dijo, yo no quería, pero bueno. No. Como siempre les pido a los invitados que elijan 5 temas cada uno. Hoy no hubo casi ni coincidencia entre ustedes. Estamos escuchando Pulmeando del Dream Theater, uno de los temas elegidos por Ernesto. Bueno, mirá, Y otro es Siglo, vuela a mi galaxia, que bueno, viene después. muchas de esas elecciones fueron en cosas que yo viví. En el caso de Tin Lizzy, o sea, fue siempre una leyenda urbana en nuestro país acerca de que Phil Lynott era uruguayo. Increíblemente, bueno, yo estuve durante 3-4 años haciendo una investigación, época sin internet, de la cual iban las cartas, los faxes. Hoy soy miembro de la Ruiz Indub, la fundación que hizo Philomena Lynott, la madre de Phil Lynott. E increíblemente es una historia casi típicamente uruguaya, en la cual hay dos uruguayos que uno se llama Felipe Lignotti de Paysandú y otro se llama Felipe Linotti de Tacuarembó. O sea, hasta apareció con Gardel antes que haga el chiste Closmo. ¿Ah? Lo voy a venir. Yo iba a decir que Jimi Hendrix era Jaime Hendrix. Pasó los toros, pero no dije nada. Y ese tipo de cosas son lo que te hacen vivir, o sea, de que no estamos tan lejos de la realidad, que el mundo es un pañuelito, digo, de chiquitito. El caso, digo, de la siguiente elección que fue Ozzy Osbourne con Crazy Train, haber conocido a Rudy Sarzo por gentileza de Beto Samarude cuando produjeron el disco de Logos, el Generación Mutante, que años después Rudy tiene la gentileza además de abrirme camino con una entrevista fallida a Ronnie James Dio. Iba a ser Logos el telonero de Dio, de la banda, pero desgraciadamente la muerte de Ronnie, y me dice Beto, venite porque vamos a ser teloneros.
y me dice, Beto, ¿querés hacerle una entrevista a Ronnie? Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que ¿Cómo quieras. no? ¿A quién? Y bueno, claro, o sea, hay que ponerse en lugar de ese señor que ya le han preguntado 50 millones de veces en vida cómo era tocar con Richie Blackmore. Y bueno, uno dedicado a lo que es el trabajo periodístico, a lo que es el trabajo de investigación histórica, empecé a buscar que le gustaba la ópera, que cantantes de ópera le gustaban, que él había sido estudiante de Juilliard, bla, 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 bla. Y cuando le manda la entrevista a Rudy le dice, este es el chico del estudio del pie, cuando usted dice, sí, me pareció, me dice, las preguntas son poco usuales. Y el caso de Dream Theater, no me voy a olvidar más por dos razones. La primera porque ese día, el 11 de septiembre, a mí me dan, cuando en el momento que entra la segunda nave a las torres de Nueva York, a mí me dan el pasaporte. Yo a las 6 de la tarde tenía una charla por ICQ con ICQ. mirá lo que te estoy Ahora estamos hablando. hablando, ICQ. No. Hay O mucha sea, gente que no va a entender qué es eso. Con Mike Portnoy y con John Petrucci, y ese disco se iba a llamar New York's Burning, un doble en vivo. Así que imagínate lo Título que adecuado, es. En el caso de Vuela Mi Galaxia, es una de las bandas que yo más he entrevistado, más he investigado. Hay un libro ahora para sacar Una banda sobre fundamental ideación. Luis del Fernando nacional. Iglesias, que ha pasado 50 años de esta banda y sigue siendo esas bandas pilares. Charlie López de Albacasa empezó. Buena parte de ese rock uruguayo siempre ha tenido como referencia siglo, es ese poco Maracaná del rock en los 70 y los 80. O sea, esto estaba afuera, estaba en las enciclopedias europeas. No en vano de ahí sale una parte de Barón Rojo. Y el caso de Barón Rojo, bueno, tener una amistad particular aquí con los hermanos, cuando ellos estuvieron acá, digo, gracias a tu gentileza que pudimos charlar un rato con ellos, y que eso me ha permitido, al haber trabajado en medios en el exterior, vincularme a muchos de ellos, Salvador Domínguez, etcétera, y haber sido lo que se llama ser la fuente bibliográfica o fuente de información en lo periodístico y lo histórico para muchos de esos libros que alguna vez yo de chico robaba esas revistas en Papacito o compraba esos libros, el caso yo soy de Sierra Fabra o el caso de Hugo de Salvador, que te pidieron una info de ellos. Digo, me pasó una vez que Marcelo Fernández Vitar, que hace la historia del rock en la Argentina, me mandó un email pidiéndome para utilizar, digo, notas mías. Yo ya había tenido en ese momento, ya estaba un poco curtido en ello, porque Fernando Peláez y otros que en nuestro país han hecho libros se me habían pedido, pero no el caso de alguien de afuera que es una institución en la Argentina. O sea, y son cosas que te van pasando, digo, a medida que va pasando el camino, les vas acercando muchas veces incluso con material vinculado al Metal Battle. Y el otro día hablamos con Salvador y él decía que el nivel de las bandas de metal extremo uruguayos era excelente, ¿no? Y estamos hablando de que, o sea, España le está poniendo, digo, los pies arriba en estos momentos a Inglaterra en lo que es en la escena europea, ¿no? Ahora está sonando Siglo precisamente, Vuela Mi Galaxia. ¿Pensás que es reconocida en su justa medida Siglo acá? Hay una cosa que es real, son dos cosas. La primera es que hay un corte que se llama la dictadura militar en nuestro país, que cortó toda esa explosión cultural que era la generación del 45 en la literatura y en la música popular y en el rock también. Las condiciones en las cuales fueron grabados esos discos eran los equipos que usaban para grabar demos Santana o cualquier banda de Estados Unidos. O sea, trabajaban con la chatarra, por así decirlo, de Estados Unidos. No tuvieron el reconocimiento esperado. También es que no se dio por ese corte. O sea, si Siglo en lugar de haber emigrado a España hubiera emigrado a la Argentina, yo no sé si varias bandas de Spinetta hubieran tenido el reconocimiento que tuvieron al lado de Siglo. O sea, Siglo fue junto con Totem, que si bien nosotros como generación la hemos hecho una banda de rock nuestra, en realidad era una banda de fusión. Ellos mismos se consideraron una banda de fusión. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Chichito Cabral y con Eduardo Uceta. Y en el caso, digo, de Siglo, se fue la vez que estuvimos más cerca de lo que se componía y de lo que se arreglaba a nivel internacional, tanto a nivel de instrumentistas como a nivel, digo, de la música, como a nivel del mensaje humanista y conceptual que tenía Siglo en esos momentos, ¿no? Y un pequeño dato, o sea, la etapa de ideación es la tercera etapa. La primera de ellas fue bochada y la segunda se la bocharon a Carlos Páez Vilaro. Para que te hagas una idea, y esa tercera etapa fue hecha por un alumno de la escuela Utu Figari llamado Rubén Meloño, cantante de la banda. Siglo es una de esas bandas institucionales, sigue siendo el dúo, sigue siendo motivo de mito, de tabú, sigue siendo motivo de libres. Luis Fernando Iglesias está haciendo un libro en estos momentos ahí, soy fuente biológica de ellas. Y bueno, si uno ve, por ejemplo, lo que fue el trabajo de genética, o sea, de Hermes y Rubén Meloño con sus hijos haciendo una banda en conjunto, te das cuenta de que los años no pasan en baño, pero que también son como un buen whisky, son como un buen champán y mejoran con el tiempo. Bueno, cuando vino Opeth acá en 2012,
me acuerdo que alguien le llevó un disco de vinilo de Siglo a Mikael Åkerfeldt, al vocalista. Y el loco estaba encantado de ese regalo de haberlo tenido. Mira, el disco... Mirá, o sea, ¿a dónde llegó, no? ¿A dónde llegó la banda? Mira, en las enciclopedias europeas es la única banda que aparece junto con Días de Blues, porque Días de Blues aparte está editado en Italia, ¿no? Vos sabés perfectamente porque has estado con Carlos y con Armando de Castro. Ellos conocen Siglo, respetan muchísimo a Siglo. Es más, fue la tarjeta de presentación de Hermes Calabria. Claro. Y es más, en un momento determinado, porque los Barón Rojo se conocen en el Real Conservatorio de Madrid. Exacto. Sí, y esa conjunción se dio de que el compañero de clase de Armando era César Rechaque, el guitarrista de Siglo. Y en un momento determinado, o sea, César le dice, ¿qué día tienen? Porque estaban terminando COS y estaban formando ese Barón Rojo en una España muy diferente a la actual. Es más, era otro... Carlos y Armando trabajaban haciendo fletes para músicos. De esa forma contactaron a Hermes Calabria, que era el baterista de Morris, ¿no? En ese momento, ¿no? Y César le pregunta, ¿qué van a hacer? Van a hacer un cuarteto, tengo un cantante uruguayo muy bueno. Que en ese momento, Los Siglos trabajaban siendo la banda soporte de Paloma San Basilio. Y después se van a trabajar, algunos de ellos, en forma inicial, a Asfalto, que fue el caso de Jorge García Vanegas. Es una banda, de culto. Es más, el segundo disco en eBay más buscado y mejor pagado en nuestro país, el primero de ellos es Reincarnation de Grassfield, y el segundo es Ideación de Siglo en su original. El tercero es el de Totem, el primero, y el cuarto es el Ideación de Siglo, si tenés la numeración de Music Hall, que fue destruida por la dictadura argentina, y la edición de Sondor, que fue destruida por la dictadura uruguaya. Esas son estas pequeñas anécdotas que aprendés con el paso del tiempo y charlando un poco con ellos, ¿no? ¿Cuánto para escuchar y para aprender esta noche, eh? Volviendo un poco a lo que es el Metal Battle y lo que hablamos un poco hoy, tú decías Sepultura y Angra, bueno, fueron los que dieron el salto. Hoy en día Sudamérica está como para dar o exportar alguna banda como en aquellos años. Mira, ¿o qué falta? Mira, a mí me dicen, no te digo Uruguay, no te digo Sudamérica. Me dicen que soy un tocapelotas porque yo hablo del tema del elemento latino. Cuando en la primera edición del Metal Battle apareció una banda, ¿no? Que hace un gran baterista como Álvaro de León, de por medio, que ha estado unas cuantas bandas de nuestro país. Sería una lista muy larga hacerle un currículum vitae a este muchacho. Hablamos de la banda Through the Eyes of Perversion. Through the Eyes of Perversion, que incluía ritmos latinos. Si bien había antecedentes, como el caso de lo que había hecho Fucking Birra, como el caso de lo que había hecho Siglo en su momento en Siglo II, teniendo a Gustavo Mamut Muñoz de bajista, que no era poco, para poder hacer ese ensamble, nunca se había dado eso en nuestro país en forma tan directa. A New World Solution de Apneuma del primer disco tiene un poco porque Willy Barros es alumno de José Luis Pérez, que es un abanderado del candombe. El gran tema, y te digo lo que le dijo Charlie Bauenfield a Kiko Loureiro y a André Matos. Ellos habían grabado las tomas en Brasil, fueron con las tomas directamente allá, y Sacha Pait le había presentado a la banda por gentileza de Kai Hansen, pues ellos graban las tomas finales, las hacen en el Kai Hansen Studios del primer disco del Angels Cry. Y en ese momento, o sea, Charlie Bauenfield, bueno, escucha, levanta la mano desde el otro lado de la pecera, como estamos acá en este momento, y le dice, Evil Warning. Le dice, lo que hace el chico, el baterista, Ricardo Confessori, esto es lo que tienen que ser ustedes. Ustedes tienen que ser una banda de power metal con elementos latinos. Hay 3 millones de bandas de copia de Helloween. Ese es el gran tema y el gran identificatorio que puede hacer la diferencia entre el metal uruguayo, el chileno, el argentino y el brasileño. Argentina aprendió muchísimo en la década de los 90 con las visitas. Me acuerdo que Osvaldo Silvide en persona me dijo, yo di la mitad de los royalties de mi primer disco porque quería ver cómo armaba y sonaba Metallica arriba de un escenario. Casi toqué gratis. No habíamos vendido nada del disco. Pero el Topo Yáñez tenía claro que teníamos que aprender cómo trabajaban ellos. Sí, aprendieron de ellos, pero el tema es que los argentinos, o sea, no salen de tener una personalidad propia. O sea, no te digo que te pongas a tocar un chamamé, un charango, por favor. No podés forzar algo que no existe, ¿no? Pero el tema real es que meterle ese puntito de cédula de identidad propia es lo que hay que lograr. Sepultura casi lo hace.
Yo creo que Roots fue el último gran salto de Sepultura. Para mí después no existe Sepultura. Ni el Cavalera Conspiracy, ni Sepultura con esta gente. Y no eran grandes músicos. Pero ¿cuál era el tema? Tenías un músico que era Igor, tenías a un músico en formación que era Andreas. Paulo no grababa directamente, o sea, estaba pintado al óleo, pero tenías a alguien que tenía ideas. Y las ideas, en esa fricción que había entre Andreas Kisser, Igor y Max, sale ese producto. Si nosotros nos pensamos que Bruce Dickinson y Steve Harris son grandes amigos, estás terriblemente equivocado. Si te pensás que Ozzy, ¿ya?, y Yomi son amigos, estás terriblemente equivocado. Si te pensás que Glenn Tipton y Kaka Downing son grandes amigos, no. Es la fricción de esos egos, de esos grandes compositores, los que crean las obras y lo que hace la diferencia con respecto a otros. Lo que nos hace falta, digo, en este país, para pegar ese gran salto, porque el talento y la capacidad está, es lograr ese elemento identitario. Hay gente que está haciendo experimentos, el caso de Mastín, la banda de Diego Rodríguez, no en vano alumno de José Luis Pérez, metiendo de candombe. Ojo, tampoco voy a esa cosa discursiva del MEC y de muchos clubes de amigos de acá, la música uruguaya es el candombe. No, disculpame, agarrá la cédula, mirá tus primeros 4 apellidos. No veo ninguno que sea indígena y no veo tampoco ninguno que sea negro. Somos una mezcla de todo, somos un país eurocentrista en cultura, pero políglota en nuestras lenguas musicales. Y no hay que olvidarse tampoco de la música del interior. Ha habido de esos experimentos que a mí me hubiera encantado que siguieran adelante, como fue el caso, por ejemplo, del momento que se juntaron Numa Moraes con Herrumbre en la Cinta Rosa, y juntar ese elemento que solamente la puede hacer una banda del interior, porque conoce el lenguaje del folclore, porque sabe lo que es la polca, porque sabe lo que es un tipo como Ciris Castillo, como un Santiago Chalar. Toda esa música está presente. El tema es si vamos a buscarla. Generalmente el Uruguay en sus momentos más difíciles en punto de vista económico, político y social ha encontrado esas raíces que son necesarias para identificarte y proyectarte hacia un presente y un futuro. Y sobre todo en un mundo hoy en día donde es tan difícil sobresalir, porque la cantidad de bandas que salen, que suenan por todos lados, es impresionante, cada vez más. Y con esto de internet el alcance es masivo. Entonces, ¿cómo haces para sobresalir en todo ese mar de bandas que están en todo el mundo? Ese es el gran desafío. Y no te digo no solamente acá en Uruguay, en Sudamérica, sino me parece que en todo el mundo también. Mira, el otro día yo hablaba con un amigo mío, Morten Bormarken, de Noruega, de Oslo, y con otro amigo mío, Javier Hetmanek, que están los dos escuchándonos, que están en Atlanta. Hay gente que conoce a bandas de aquí, como Pneuma, como Soulless Fate. Pero es que está viendo como también, Alumbre, hay como señales, Gates, ¿no? Y hay señales de... Están comparando eso con lo que se hace allí, y te dicen, es bueno, está bien hecho, está tal cual que aquí. El tema es lograr que no seas la banda copia de Maiden 3 millones o la copia de Metallica 3 millones o de Nightwish 3 millones. Que seas vos mismo. Pero en algún momento también hay que animarse a salir un poco. Sí. Hay que animarse. Y hay señales. Los Metal Battle ya son 3 bandas que han ido a Alemania. Con toda la experiencia que eso implica. Reitor ahora va a tocar a México en un festival imponente donde comparte cartel con Slayer, Carcass, Lamb of God. Algo impensado años atrás para una banda nacional. Crystal Gates va a tocar a Lima en un festival también. Y hay otras ideas y otros planes. Hay varias bandas que ya están pensando con otra cabeza, ¿no? Que ya se animan a más e ir un poco fuera de fronteras. Que también es un poco el cambio de mentalidad también. Seamos realistas y pedamos lo imposible, decía una frase propia de los años 60, en esa cosa muy romántica que tenía la generación hippie. Pero el hecho real también, y estoy seguro que entre menos de 3 y 5 años, parte de esta generación actual, y no me estoy refiriendo a Reitor, va a tocar en Europa y va a hacer una gira en Europa por varios países. Sí, sí. Porque la capacidad está. Hay elementos. Y hay un clic también mental pequeñas para mí de que da de señales. O sea, yo te voy a poner un ejemplo un poquito más claro. El concurso Yamaha Music Quest no le dieron una sola guitarra, ¿no?, a ninguna de las bandas. Es más, me acuerdo que la secretaria de Fuentes, Karen Gillespie, quería que Senner tocara con las guitarras, la CRG, que es la Yamahita, que bueno, no eran malas guitarras para ese momento, pero como decía Alberto Piñero de Senner, o sea, yo me rompí el traserito años de mi vida por comprarme esta Charvel, no voy a ir a tocar con una guitarra de menor calidad. En este momento Uruguay está teniendo firmas nuestras de sponsors en marcas como Laney. Y no va a ser la primera, estoy seguro que va a haber más. Esto no lo logró Siglo, no lo logró Totem, que fueron actos secundarios, casi centrales, comiéndole el hígado a las bandas argentinas,
¿ah? De Charly García, de Spinetta, ¿ah? y de Papo en su momento. ¿Bien? ¿Qué me estoy refiriendo con esto? O sea, son pequeñas señales. Es cierto, esta insularidad que nos ha permitido construir un modelo cultural muy lindo en Latinoamérica luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Nos hace cegarnos a veces de que por más lenta o más lenta que sea la cosa, se están logrando resultados. Sí. ¿Qué es lo que hay que lograr? Que el músico viva de su trabajo. ¿Que eso es difícil? Sí, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una edición aquí un disco de oro son 3.000 discos. 3.000 discos es lo que puede editar una banda en San Pablo para promocionarse, ¿no? El Club Santos tiene 3 millones de afiliados. Sí, hay un tema numérico que es insalvable. Tenemos una cantidad de bandas en proporción a nuestra población muy arriba de muchos países de Latinoamérica que multiplican por 10 y 15 veces más nuestra población. ¿Qué es lo que hay que tratar, de lograr? Va a haber una banda que va a terminar de despegarse, una o varias. Y esa es otra de las cosas de diferencia. El otro día que vos tenías aquí a Bulón y a Álvaro, o sea, esas picas, sí, hay una pica. Desde luego, en la última edición, del Metal Battle, Abneuma y Soul Effect, fue la diferencia de medio punto. Pero no fue esa cosa, perdimos, no. Va a ir uruguayo y va a hacer un trabajo del carajo, como hizo Soulless Fate. Y si no hubiera sido Soulless Fate, podría ser Abneuma, podría ser cualquiera de los otros, los dos finalistas. O sea, no es, tengo 2-3 bandas que pueden ganar un concurso, 2-3 bandas que pueden estar ahí arriba y el resto está abajo. No. Hay una cantidad en el pelotón que en cualquier momento se despegan. Vos ahora vas a traer a Napalm Death, ¿no? y a Cannibal Corpse. Y las dos bandas teloneras son chiquilines. Y una de ellas es del interior. Era impensado. Antes era el interior, era como era la dimensión desconocida. Yo me acuerdo que Gonzalo Farrugia contaba, fuimos a tocar a 33 y hubo que parar el tren para poder tocar, así podíamos regresar. Pero aparte había que bajar la electricidad para que pudiéramos tocar, porque si no se quedaba sin luz la estación. Y ahí este pequeño cúmulo de cosas, que es un camino de Hans y Gretel, están generando un rosario que en un momento va a dar una cruz y que va a hacer de que vamos a estar mucho más cerca de la realidad. O sea, yo como digo siempre, o sea, hay que poner los huevos en la punta de los botines y mirar para adelante. Y la banda se está animando a eso, que es Sí. lo importante, se está animando a dar ese paso. Eso es lo importante. Es un paso difícil también, ¿no? Porque básicamente Pero la es banda dificilísimo. tendría que hacer lo mismo que hizo Sepultura, o sea, agarrar un día y decir, bueno, me mudo a Miami, me mudo Pero a muchas Madrid, bandas brasileñas hoy en día que hacen gira por Europa, se la bancan ellos las giras. ¿Cómo empezaron a hacer giras? Crisio en su momento, cuando empezó a hacer giras por Europa, se la pagaban ellos. Sí, acá también ha habido inclusive alguna oferta por ahí en la vuelta de girar con X banda, pero hay que pagar tantos miles de dólares. El tema es, bueno, es una plata que no te va a volver. Vos tenés que ver si esa inversión te sirve o no te sirve para de aquí a futuro. Te pongo un ejemplo muy, muy claro. Hace 3 días estábamos hablando el tema de los sponsores y todo esto con Salvador Domínguez, guitarrista de Banzai, guitarrista de Miguel Ríos, guitarrista de Tarzana, es un tipo con 35 años de carrera en Europa. Y él me decía, o sea, nosotros pagamos para ir a tocar como acto telonero de Twisted Sister en la medio de los 80. Me dice, pero teníamos claro que la banda tenía todo para matar. Claro. Él me decía, o sea, nuestro camerino, si alguien respiraba, me dice, era como un cuadro de botero. Si metían un cuadro de botero y ese gordo respiraba hondo, nos ahogábamos. Es tan chiquitito. Pero es el tema del compromiso que tengas. Los ingleses les dicen el commitment. Claro. Pero incluso muchas bandas de los 90 europeas, cuando tenían que ir a girar a Estados Unidos, a algún sello le podía bancar algo, pero si no, era toda inversión de las propias bandas de ir a girar a Estados Unidos. Para hacer una primera inserción, para hacer una apertura, para después ir una segunda vez y recoger los frutos. Mira, a tal punto, vos te debes acordar, la primera gira internacional importante de Sepultura, que fue con Sacred Reich y King Diamond, el inicio de la gira, en ese momento, Gloria, que va a ser la manager de Sepultura, ve que la banda es un disparate y va y pone dinero arriba. Claro. Y King Diamond estaba pagando para poder ir. O sea, es más, la compañía que lo llamaba era Sanctuary, que años después llegó a Metallica, Dokken, una cantidad de bandas. Y esa es la realidad, no te queda otra. O sea, tenés que ir a un booking agency. Más de una vez hemos tenido durante las reuniones que se hacen previas a la final, y dices, señores, ustedes tienen que pensar, van a ir a Alemania, aprovechen esta oportunidad. Exacto. Va a haber que conseguirse un booking agency, tienen que hacerse una buena sesión de fotos y conseguirse 3-4 fechas allá para hacer. Y es la única forma. Esto incluso hasta hace un tiempo atrás, Doro Pesch misma lo decía, ella tuvo que empeñar joyas de su abuela para poder pagar su primera gira como solista.
O sea, esto no es que pase en Uruguay, esto pasa No, en pasa cualquier en todo lugar el del mundo, mundo. en todo el mundo. El tema Night Train de Guns N' Roses, o sea, no es solamente un vino lija. Es que los tipos vivieron durante 6 meses en Los Ángeles, luego haber venido en una camioneta, como también le pasó a Dave Mustaine de Megadeth, a jugarse la vida. No en vano aquella canción de Barón Rojo, músico yo nací, músico me veré, y el que lo crea fácil, que venga a ver. Es así, es así. Hoy decías novedades de Wacken volviendo para el Metal Battle 2019. Mientras suena Titan Emperor, la versión en vivo que vimos Cuánta nostalgia. en el 2009 esto, En realidad nosotros lo vimos al revés. Esa versión es Tripticon, o sea, la banda de Tom Fisher, Con Nocturno con Oculto. Nocturno Oculto como invitado. Con Nocturno Oculto como vocalista. Nosotros vimos a Nosotros Sarke fuimos a con Sarke. Nocturno Oculto como vocalista. Claro, pero invitaron ese Thomas tema a Gabriel Tom Fisher. Fisher. Pero cantó Fisher, no cantó Nocturno. Qué bueno que estuvo eso. Increíble. Qué años aquellos. Novedades 2019 del Wacken. Y bueno, van a haber algunos cambios. Ya les puedo adelantar, el primer gran cambio, este año no van a ser 20, van a ser 25 bandas. La Opa. final van a ser, en vez de ser 4, van a ser 5 bandas. La idea mía es hacer, en vez de hacer como hicimos siempre, una final de 4 bandas y después que cierre el Metal Battle, la banda ganadora del año anterior, Sí. la idea es hacer una final con 5 bandas y el cierre hacerlo en una fecha aparte con la banda ganadora, ya una fecha de despedida va a ser más bien, y ahí sí invitar a Souls en ese caso, esperemos que poder contar con ellos, ¿no? Ese va a ser el primer cambio. Bueno, en cuanto a la forma de evaluación también hay una de las categorías que la vamos a desaparecer, que es la categoría de las bandas. O sea, hasta la edición pasada las bandas eran una de las 3 categorías que votaban para la elección de la banda ganadora, eran las bandas. O sea, votaban los medios, votaban los músicos invitados, el público y las bandas. En esa categoría, bueno, hubo algunos desperfectos técnicos, digamos así, al punto de que en la final las bandas mismas me dijeron no vamos a hacer esa categoría porque daba cualquier cosa. Claro. Bueno, esa la vamos a eliminar posiblemente. Estamos carburando ahí un poco con Ernesto ahí y con otros amigos pensando qué otra categoría meter, pero hay algunas ideas, o sea, va a cambiar eso. Eso creo que es lo más transparente para la gente lo va a hacer. Y bueno, después la gran primicia que tenemos, A ver. si se puede decir, ¿Cómo no? Adelante. a partir del mes de enero vamos a tener el apoyo. Ay. No, vamos a tener el apoyo Ay, de, ay, de- de otra radio, no de esta lamentablemente, pero vamos a tener el apoyo y vamos a tener un programa especial, 1 hora semanal dedicada al Metal Battle, todas las semanitas desde enero hasta julio, sin parar. un programa oficial de Metal Battle. Un programa oficial de Metal ¿Va a Battle. ser oficial Sí, de señor. Metal Battle? Sí, señor. Metal Se- Battle Uruguay, ¿Se puede decir cuál es o todavía no? ¿es la radio? Sí, o el nombre del programa. Y el nombre del programa seguramente será Metal Battle Uruguay o radio o algo muy similar. Ya los alemanes me dieron el ok con el nombre, no hay problema, así que va a ser ahí. Ya está hablado, está negociado todo. Ya está conversado. ¿Cómo eso fue sí. calladito el hombre, eh? La radio, el aguantadero. Es más, el conductor, Opa. ¿Qué va a hacer? yo presente. Tomás, mirá vos, qué Mirá, calladito lo Opa, muy tenía, ¿eh? bien. Gregoria. Ah, qué espero tenerlos calladito como, lo tenía. espero tenerlos como invitados en el programa. Otro también. A mí punto difícil. importante No, de la vas a pasar última por- edición y de esta es que en la forma de buscar una presencia del Metal Battle se trató de involucrar a los organizadores de otras ediciones en el mundo a que votaran en el Metal Battle Sí, no Uruguay a solo, las ojo, bandas. no solo organizadores, también músicos estoy buscando. Sobre todo tengo contacto con muchos músicos de Metal Battle de otros países. Claro. Y la idea mía en el jurado es meter también, no sé, 10, 15, 20 personas, los que pueda contactar, los que se sumen, obviamente, ¿no? Y bueno, con la excusa de decir, mirá, vas a ser jurado, vas a votar, no sé qué, pasarles un compilado virtual, entre comillas, de las bandas uruguayas y que los tipos ahí eligen. Pero más allá de elegirlo, lo interesante es eso, que los tipos están escuchando nuestra música también. Otra cosa que voy a cambiar, eso sí, que hasta la edición pasada los temas iban sin identificación, o sea, ellos votaban tema 1, tema 2, tema 3. En este caso, el compilado que vaya al exterior va a ir con los nombres de las bandas, porque me parece un poco al pedo, groseramente Al dicho, ¿no? exterior, claro. Claro, al exterior, sí. Acá en Uruguay, en principio, vamos a seguir manteniendo el anonimato, porque ahí también le damos la misma oportunidad a todas las bandas. Pero en el exterior, que es lo mismo un nombre que otro para ellos, creo que va a ser más productivo para las bandas que sepan que están escuchando. El nombre de la banda y lo que Exacto. están Y si les escuchando. puedo pasar una página web o algo, mejor todavía. Exactamente. Digo, me pasó a mí personalmente, yo también fui jurado este año de varios países, entre ellos de Opa. México, de Eslovenia, creo que en España también estuve votando. Y hubo varias bandas, a mí me pareció interesante y de repente bandas que me contacté con ellos, inclusive en el Facebook, dije, vos me gusta la banda de ustedes, vamos arriba, pasar algo de material y todo. Y la idea es que pase ese mismo intercambio también con las bandas nuestras para allá, ¿no? Claro. ¿Qué les pareció la banda ganadora del Metal Battle, la mexicana? La mexicana, a mí me gustó más, yo lo voté. ¿Sí? Y lo voté en primer lugar, sí. Yo creo que en ese estudio eran muy buenos. Eh, Metieron un elemento importante visual, que fue el tema de la vestimenta indígena. No nos olvidemos que además, o sea, tenemos cierto desconocimiento, pero hay toda una movida en torno a buscar una raíz autóctona del metal mexicano. Hay bandas como Semicán, que incluso, además de vestirse como mayas y como aztecas, tocan instrumentos que los mezclan con las guitarras y obviamente con el metal.
pienso que es una forma de búsqueda. Como en su momento la tuvo, digo, Sepultura con Roots, como en su momento, digo, puede aparecer algo aquí, como en su momento lo hizo Totten en la década de los 60, o como lo hizo Siglo metiendo elementos del altiplano a inicios de los años 70. Igual un poco las bandas que han ganado Metal Battle siempre varían los estilos. Sí. Es es más, me acuerdo cuando fuimos en el 2009, Carlos, ¿te acordás? Aquella banda de thrash española, Crisis. sí, Crisis. Crisis. Después cambió de nombre. Thrash o Old School era, Totalmente. pero... Y bueno, Y hace un par de años la Isla Feroe era una banda de Doom, nada. una banda de nada. Doom, Sí, exacto. sí, sí. Como que ha variado muchísimo y no... Los canadienses, aquellos que mezclaban Power con thrash también, con Power con Death. Ismute También de nada que ver. Tragedy de Barcelona. Mallorca. Sí, sí, sí. No, Todos- Tragedy no ganó, pero... Tragedy no ganó. No ganó Tragedy. No porque estábamos nosotros que somos mufa. Con respecto a lo que vos decías hoy de Jet Jaguar, hay dos detalles. Yo me acuerdo acá que en Uruguay, cuando ganaron ellos, mucha gente les dio palo. Yo te digo mi opinión personal. Esa es la banda mexicana. La mexicana, Jet Jaguar, sí. Yo cuando los escuché previo a ir al Wacken, yo en general trato de escucharlas todas las bandas, escuché un tema que tenían de difusión ellos, que era aquel Rompiendo el Acero, se llamaba, y yo lo escuché y dije, ¿viste cuando decís, no, esto no me llama para nada? Los vi en vivo, los tipos cantando en inglés, no en español. Ese tema es el único tema que cantan en español, aparentemente. ¿Y te Por lo menos en ese convencieron? set. En inglés fue una demoledor, fueron los tipos. Aparte volaban a una velocidad, tenían que no podía ser. Además, el vocalista que dice Ernesto que andaba con las plumas, vestido así, vestido de azteca, el tipo ese mismo fin de semana cantó con una banda canadiense que no me acuerdo acordar del nombre ahora. Una banda que el baterista aparte es el promotor de Metal Battle Canadá también. Fue una banda que tiene como 5 o 6 discos ya. O sea, el tipo tampoco es el vocalista de Jet Jaguar. O sea, el vocalista de Jet Claro. Jaguar también toca en una banda canadiense. Claro, claro. Es otra cosa. Muy bien. Ernesto, tirá la cadera cuando termines, ¿eh? Levate las manos. El año que viene va a ser tu quinto Wacken. Quinto, ya como pasa Quinto, el tiempo, ¿no? ¿eh? Sí, quinto. Sí, señor. 4 veces Quinto con las bandas Wacken. y una vez contigo. Y el tuyo segundo. ¿Cómo has visto la evolución del festival estos años? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha mejorado? En cuanto a bandas, creo que siempre anda más o menos en el mismo nivel. Más allá, este año están prometiendo un festival que va a ser inolvidable, o sea, con entradas agotadas y todo, y habiendo anunciado 10 bandas, que hasta ahora no es la gran cosa, están Pero prometiendo... a una semana más a la venta se agotaron 75.000 entradas. Sí, y hace un par de años se agotaron en 48 horas, fue peor Sí, eso todavía. sí. Bueno, pero este año están anunciando algo inolvidable, algo que va... Yo creo, si puedo... Yo especulando, ¿no? Yo creo que va a ser lo mismo de siempre. Va a ser Iron Maiden, va a ser el Farewell Tour de Slayer con las 5 o 6 bandas hasta que vamos a ver en México. Creo que están tirando la onda con AC/DC con Metallica a ver si alguno de los dos agarra. Hace años que están atrás de los dos. Es muy Tienen que difícil. poner algo de los 30 años. Tienen que poner algo grande. ¿va? Algo claro. Yo sospechaba que iban a tener Black Sabbath hace 2 años, pero no lo tuvieron tampoco en la despedida. Pero algo sí tiene que estar por ese lado. Pensar que tiene vimos Heaven Angel en el 2009 nosotros. Vimos Heaven Así Angel. De los últimos Meses shows de Heaven antes. Angel. Y yo creo que el show grande fue el último ese. O por lo menos queremos creer eso nosotros, ¿no? Porque un par de meses después fue cuando diagnosticaron el cáncer a Dio y se Unos peló- meses después. Y se peló enseguida. Sí, no, sí. no. Fue uno de los últimos shows que dio Heaven Angel aquel año. Sí, totalmente. Sin duda va a salir 5 veces, pero la mejor fue conmigo en 2009. La mejor fue contigo totalmente. ¿Eh? No, fue un delirio, ¿sabes? Yo el otro día justo hablábamos con... Suena fea, pero la primera vez conmigo fue la mejor. Ah, por supuesto. ¿No? Se Y lo puede que pasa es que decir es todo nuevo, es todo la primera vez. Uno se sorprende, ¿viste cómo es? No, pero el otro día contábamos, justo estábamos rememorando un poco con algunos amigos metaleros en una reunión que hubo ahí, un muchacho que se iba del país también. Y estábamos hablando... No se podía decir eso, me parece. ¿No se podía decir? No se puede decir eso. Ah, bueno, está, Igual ahora seguí nomás, pero no se podía decir. no importa, pobre. No dijiste el nombre, así que está. No dije el nombre, pobre Polito, sino lo que... y bueno, yo les contaba un poco de lo que había sido que el penúltimo día en el Wacken cuando estuvimos nosotros, aquel que nosotros decíamos que fue un orgasmo metálico. ¿El penúltimo o el último? Para mí que fue el viernes eso. El día que fuimos a entrevistar a Tom Fisher. Eso fue el segundo día, sí. Claro, el penúltimo día después. El Nosotros fuimos 3 días, segundo también día, nos fuimos sí, 4. sí, el segundo Claro, ahí día. va. Digo, si querés, no sé, lo contamos al aire, va a ser muy largo, pero ¿Qué cosa? todo ese día, lo que fue esa... Contalo. Lo cuento. Contalo. Teníamos Mientras pactada... sacamos a Ernesto, contalo. No, esto para rato porque estaba medio seco de Ernesto vientre. que estaba... Sí. Bueno, y nada, teníamos pactada, gracias a Polito, por supuesto, entrevista con Tom Gabriel Fisher, Celtic Frost. Nos vino a buscar la manager de Tom, a donde estábamos nosotros, ahí en el camping en el VIP. Nosotros dijimos, nos llevará ahí nomás. Nos vino a buscar el auto de ella. Dice, bueno, no sé qué lo llevo, estamos a 15 kilómetros. Yo escuché 15, vos escuchaste 15, o sea, 15 kilómetros. Yo dije, no, escuché yo mal, no, vos también. Bueno, arrancó carretera la tipa y 15, 20 minutos iba y aparte metiendo patas y no llegábamos. Después nos dimos cuenta, o sea, no eran 15, eran 50, o sea, más de 50 kilómetros. A Hamburgo llegamos. Bueno, fuimos a un hotel de Hamburgo, estábamos esperándolo ahí en el hall, todavía me acuerdo hasta hoy.
Vos estabas con un cagazo que no podía hacer. Cállate. Me tocaba la mano y decía, ahí viene, me decía. Y yo no sé si me escuchaste, yo te dije, rigor profesional, te decía todavía, o sea, más careta que vos todavía. ¿no? Qué fantasma. Bueno, Qué llegó el fantasma. tipo, el tipo más con los vasos, sentamos en un bar, quieren tomar algo, no sé qué. Ibas a grabar la nota y no grabaste nada. Yo iba a grabar la nota y cuando dije, No no, filmaste nada. hay poca luz, no me podía perder esa nota. Dije, no, hay poca luz, no se puede filmar. Fue la única que no filmé esa. Y nos sentamos con el tipo, Coca-Cola con limón. ¿Qué fueron? tomamos. 40 minutos con Fisher, ¿no? No, Con casi Fisher. una hora y 10 estuvimos. Las notas nuestras normalmente eran media hora máximo. Ese día estábamos, pero llegó un momento que ya no teníamos más nada que preguntarle y queríamos quedarnos ahí igual y seguíamos tirando. Dijimos, en un momento nos miramos y dijimos, vamos a dejarlo por el tipo. Bueno, termina la nota con el tipo, ya estábamos en el éxtasis nosotros, ¿no? Viene la manager y Nosotros nos dice, decíamos, ¿cómo nos volvemos a Walker? no, viene la mina, ella supuestamente nos iba a arreglar cómo llegar. Dice, muchachos, tengo una mala Sí, noticia. pero- Dice, tengo que ir a llevar a otra gente, no sé qué, no los puedo llevar, pero estoy viendo a ver si en una camioneta del festival los pueden llevar. Bueno, está, macanudo. Se van ahí con una banda, no sé qué. Subimos la banda Sark era. En Nocturno Oculto sentado en el asiento. Yo estaba en el asiento adelante y él atrás sentado con Nocturno Oculto, los dos. Y justo había pactado una entrevista también con Nocturno Oculto. Dijimos, bueno, la hacemos ahora. Dijimos, en ese momento justo No estaba. habíamos pactado nada. ¿No habías pactado vos? No habíamos pactado ninguna Era entrevista. ¡Ah! Me tenías engañado. Yo No estaba habíamos convencido que sí. No había ninguna nota pactada con Nocturno Oculto. Se dio en el Ah, momento. Peor todavía. Totalmente No, improvisada. aparte en ese momento yo te digo, lo hacemos como, en ese momento había salido hace poquito el DVD de Buitres, aquel Periplo, que era una entrevista que hacían los tipos no sé cuántas horas arriba de un auto. Digo, hacemos igual que Buitres, Periplo, yo voy adelante filmándote y vos hablando con él, yo filmo el paisaje, lo filmo a ustedes. Claro, Y así total, salió. La pregunta tiene que hacer yo, no él. Claro. Y así salió la cosa, 40 minutos, viste, viajando en la camioneta, yendo camino al Backen y estoy hablando y yo filmándolo, mirá para el costado, buenísimo. Cuando nos bajamos allá, nos bajamos en el backstage, que es una zona que nosotros no teníamos acceso. Backstage, el verdadero backstage, no el que El vamos de las ahora. bandas. El de las bandas de O sea, verdad. separado las bandas con lo que es prensa, lo que son. Claro, y el backstage, por ejemplo, de la carpa, donde se hace el Metal Battle, es otro backstage distinto, que ahí ves bandas, pero bandas más chicas, Claro. pero las bandas grosas están en el backstage este. Y nosotros estamos ahí, bueno, vamos, ¿no? Aparte nos dijeron, no pueden estar acá, no sé qué, salimos. Vamos saliendo, ya veníamos hecho una loca, porque éramos el éxtasis nuestro, ¿no? Viene una rubia caminando de frente y yo, pero jodiendo, aparte ni la vida, tipo, a mí, ay, mirá, Doro, me dice, sí, boludo, es Doro, me dice, no, ¡pah! Fuimos ahí, foto con Doro, foto con la revista, me dio una foto filmada y todo, todavía la tengo allá. Además hizo un cuadro y todo, lo tiene colgado. Sí, colgado. Limpito. Colgado vas a estar vos. Sí. Vos dormís con el gato. Sí, sí, te sí. aviso. Ya que está lloviendo, hoy está feo, Todo se ve en lugar en la cucha. No. Termina eso, miramos para el costado, no sé qué, un negrito grandote ahí, Chuck Willy. Pasó Eric Peterson por atrás también, así nosotros ahí. En eso aparecieron los Dragon Force. Y los quiénes, dijimos nosotros también. Este hizo una entrevista No con Dragon importa, Force ahí en el está momento. bien, dale, Una está locura bien. fue. Ese día fue, pero no, esas cosas que vive uno. Bueno, con Smear nos acordamos también, con Marcelito. También un personaje, Smear. Sí, hay cosas que mejor no contar. Mejor no contar. Mejor no contar. Mejor no contar el último día. No, pero fue una locura ese Wacken fue una locura, fue lo mejor por lejos. O sea, fue distinto en realidad, fue una experiencia distinta. Digo, esta fue la primera experiencia, fuimos como prensa, tuvimos contacto con muchos músicos, con muchos promotores, con la gente. Bueno, estar el último día con el encargado de Century Media, abrazados, cantando, no me acuerdo si era The Number of the Beast o qué, a coro, ¿viste? Dándole abrazo y diciéndole, I am not gay, but I love you, le decíamos, o sea, yo no soy gay, pero te quiero, le decíamos, y yo también te quiero, ¿viste? Éramos así, no. Eso es imposible contarlo, hay que vivirlo. El folclore Totalmente. del Wacken. Digo, con las bandas Sí, ha sí, sido sí. distinto, porque ya con las bandas voy más ya no voy como fui con él, que fuimos más de fiesta, a pesar de que laburamos también No, bastante. fuimos a laburar. Entrevistamos 14 bandas esos Hicimos- días, ojo. Exacto, así que de fiesta. A Blaze Bailey lo por ahí. atomizamos, pobre tipo. Blaze Bailey, creo Blaze que sacó Bailey. fotos de que lo vio. Los 3 días lo persiguió por todos lados. Tengo como 5 fotos distintas, como Hasta el 5 con último- remera distintas, él Hasta el también. último día iba al baño y le sacó una foto también. No, el penúltimo no, en el baño. El me lo último encontré- día, el nos segun- estábamos yendo. No, ese día me lo encontré a la salida, no, en el baño me lo encontré el segundo día, creo que era la tercera o cuarta vez que me lo encontraba, y ahí le dije, che, ¿podemos hacer una entrevista, no? Y me dijo, sí, cómo no, me dio la tarjeta, porque ya nos conocíamos. ¿Sigue estábamos- usando esas camisas hawaianas? No, en aquel momento no. Una En camiseta aquel negra momento tenía que decir FKU, decía. Me acuerdo de esa. Esa sí me acuerdo, tengo la foto. Pero no, impresionante. Y con las bandas, por eso te digo, fue una experiencia distinta, porque con las bandas voy más como una especie de. No tour manager, pero una especie de tour manager. O sea, ya voy organizando todo, cuidando todo, tratando de que la banda pase lo mejor posible, que la banda no le falte nada, contactarlo con la gente que hay que contactarlo, ¿viste? Con la organización, todo. Es más responsabilidad igual. Igual no falta la cerveza, pero es más trabajo. En Wacken nunca falta la cerveza. Nunca falta. Nunca. Nunca. Les hago la última. ¿Qué creen ustedes que ha sido la mayor contribución que ha hecho el Metal Battle Uruguay a la escena nacional? Yo creo que, si puedo primero, lo que hablamos Adelante. hoy, o sea, el tema de que las bandas levantar la vara, como decimos nosotros siempre, o sea, la banda para el Metal Battle es un concurso, los tipos tienen en mente eso, pero, ¿qué pasa? Teniendo en mente que es un concurso,
la banda trata de hacer su mejor performance, sonar bien. Inclusive últimamente también las bandas incorporan no solamente sonidistas, sino también iluminadores, hacer un buen show, cuidar el vestuario, cuidar los horarios, cuidar la puntualidad. Todo eso creo que a la banda es un aprendizaje que le queda después. Eso, o sea, termina impactando en el resto de la escena. Porque ya una vez que vos hiciste un show hoy de cierta calidad, tenés que el show que viene por lo menos hacerlo igual o superior. Más allá de que ya fuera el Metal Battle estamos hablando, ¿no? Sí. Y bueno, eso en definitiva termina impactando, creo que termina mejorando la escena en su conjunto, ¿no? El Metal Battle es un instrumento de difusión de las bandas de aquí. Es un instrumento que ha sido mejorado y perfeccionado por el compromiso de muchas de esas bandas participantes en sus diferentes ediciones. Eso ha llevado a que las personas que trabajamos en esa producción tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Obviamente hacia el segundo, el Gran Medio era un local muchísimo más grande. Sí. Aún así las bandas decidieron mejorar su vestimenta, mejorar su puesta en escena, llevar a alguien que le hiciera las luces. Ojo, te agrego una que vos no sabés. En la última edición las bandas también, más allá de que nosotros le damos un backline estándar, digamos, las bandas pusieron de su plata o de la plata de las entradas o de lo que sacaron y mejoraron aún más esa calidad de sonido. Eso es lo que iba. Justamente, o sea, además del backline... Me voy, chao. Además del backline que le daba BJ por naturaleza y que se alquilaba, o sea, las propias bandas llevaban sus equipos. Eso significa de que entendieron de que nosotros no buscábamos ser los protagonistas, sino que quienes llevamos la organización de esto somos actores de reparto. Y que lo único que queremos, incluso algunos que ya peinamos alguna cana, ¿no?, es que una banda la pegue. Como nos pasaba en los 90, de que decíamos, queríamos que una banda llegara a Buenos Aires o Brasil. Lo que queremos es que una banda la pegue. No solo por nosotros, porque muchos de estos chicos se quedan una cantidad de horas extras trabajando con lo que hacen, para comprarse un mejor instrumento, para comprarse un mejor equipo, etcétera. Nosotros vemos una parte, pero también una parte de esfuerzo muy grande. Hay gente que viene en una camioneta desde el interior para concursar. Entonces, a esa gente hay que darle ese esfuerzo lo más respaldado posible. Yo creo que el Metal Battle, como todas las cosas, digo, nuestro país, en un momento que esteló la mela de Albacaz, cuando le preguntaba por qué se había venido a Canadá, él decía, Albacaz ya había hecho todo lo que se podía hacer porque desgraciadamente Uruguay, en un país chiquito, con un medio pequeño, tiene el techo muy cerca del piso. Yo no sé si esta es la edición, es la del techo del piso con respecto al Metal Battle, pero que sí, en cada una de ellas, o sea, lo que hemos tratado de organizar y la gente que ha apoyado a este evento, ha hecho todo lo posible para que la banda que suba diga, esto es como se debe hacer, y como se refería a Closmo, que esa vara se pueda mantener y se siga subiendo, pero no por el concurso, por favor, sino por las bandas. Porque una de estas bandas pueda ir a Alemania y venga en un top 5, venga entre los 3 primeros y ojalá se pueda ganar este concurso. Pero no por decir Uruguay ganó el concurso, sino porque una banda de aquí mostró su propuesta, demostró que de un país chiquitito puede salir algo culturalmente muy bueno. No, ojo, también, acá voy a tirar un palito también, ¿no? A mí me encantaría que hoy o mañana una banda uruguaya meta un primer puesto, un segundo puesto, también para decirle un poco a toda la gente que acá en Uruguay que te dice esto no es cultura, esto no es nuestra cultura, lo que hablaba hoy Ernesto, esto sí es nuestra cultura. Sí. Y decirle, bueno, nuestra banda fue al festival número 1, compitió con bandas de 30 países y sacó tal lugar, primer lugar, segundo lugar. O sea, en el mundo nos reconocieron, ¿por qué acá no? Exacto. Bueno. Amén. 12 minutos ya pasan desde medianoche. Les quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes dos. Un placer tenerlos. Con Carlos, bueno, nos unió de aquel show de Buenos Aires, de Slade en Buenos Aires. 13 de septiembre de 2006. Y después, bueno, comenzamos a hacer la revista El Lado Oscuro por muchos años, hasta que después me abandonó y se fue por ahí. Y con Ernesto nos conocemos de aquellos tiempos de alto voltaje donde iba a su casa de Mercedes y Andes. Sí, señor. ¿Sí? A compartir momentos, y también donde fuiste diseñador de varios números de la revista. Es cierto. Ya que te hinchamos allá en aquellos momentos, aquellos sábados de tarde que íbamos. Pero también, ojo, digo, vos que venías con todas esas ganas, que hacías 100 millones de preguntas, pero también traías tu estafeta de tu generación de otra música, y yo te decía, sí, está bien que escuches esto, pero agarra esto de Purple, agarra esto de orquesta, y ese intercambio generó en vos
ya ese espíritu que vos tenías de hacer las cosas. Te pongo un ejemplo algo determinado, para que veas que no somos tan chiquitos como parecemos. Hace un rato vos pasabas Of Sins of Shadows de Symphony X, el disco de Divine Wines of Tragedy, basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Yo fui el primer uruguayo que los entrevistó a ellos, a Michael Romeo. Iba a tener una entrevista de 30 minutos por ICQ, que era la tecnología a finales de los 90. Y él me decía que hace un rato estaba trabajando unas cosas referidas a técnica de sus manos de Abel Carlevaro. Abel Carlevaro es uno de los mejores guitarristas clásicos del siglo XX uruguayo, creador del método de mano derecha, y este señor en Estados Unidos lo utilizaba. O sea, para que veas que no estamos tan lejos de la realidad como nosotros pensamos muchas veces. Exacto. Muchísimas gracias a los dos nuevamente. Bueno, lo mejor para la edición 2019 del Wacken. Y que se siga superando como hasta ahora. Y lo mejor para vos allá en este Lo mejor para vos, para allá. Muchas lo mejor para Victoria. Nos veremos allá. Y nos veremos allá. ¿Por qué no? Nos vamos a ver antes acá, seguro. ¿Sí? ¿Seguro que sí? Seguro Bueno, que sí, bueno. sí. Igual quiero mandar un saludito porque hoy nombramos a Patacas, nombramos a... Quiero nombrar a Marcos también, otro Marcos que colabora Espíndola, bastante. ¿cómo no? Nombramos a Cardoso también. Un montón de gente que ha colaborado durante estos años. Negro Federico, otro más también. Melissa. Melissa también, Melissa, Pablito el último también. Capítulo. Melissa, Pablo también, sí. Pocho Puyol, que hace Pocho una gran Puyol, mano por supuesto. en el tema gráfico, poniéndose todo de su parte para que en cada una de las ediciones se tenga un buen trabajo gráfico muy profesional a nivel de las redes de internet. Un abrazo grande por Pocho. Usted lo ha dicho. Y para mi nuevo jefe, el Zapa, también un abrazo. Así que entonces tenemos medio oficial. A partir de del enero, Wacken. mediados de enero. Y yo sí, tengo vamos a estar ya otra sorpresa en ese mismo medio para usted con respecto al festival, pero de momento no se lo Ay, te dejó picando. Mirá cómo quedaste. No importa, hablo con el Muchísimas gracias, y bueno, lo mejor para ustedes. Zapa. Igualmente, muchas gracias a Hace vos. 8 meses que estoy orando para que el aguantadero... Cerramos este ciclo de entrevistas aquí en el lado oscuro. Nos reencontramos en vivo el próximo lunes, 23 horas, aquí en el lado oscuro en Radio Futura 91.1.